Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Y he titulado la enseñanza de esta noche: las pruebas y las tentaciones. Bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de ¿qué? De vida, que Dios ha prometido para quienes, para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ¿qué? Ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es ¿qué? Es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Y seducido. Entonces la ¿qué? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿a qué? La muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Las pruebas y las tentaciones debemos distinguirlas con claridad. La tentación es una incitación a pecar, mientras que la prueba es una situación que nos pone a prueba. ¿Para qué? Diga conmigo: para fortalecer nuestra fe. La tentación es una atracción o seducción hacia algo que no es bueno o correcto, generalmente algo que se podría llevarnos al pecado. El origen, la tentación suele provenir ¿de quién? De nuestras propias pasiones, del mundo, del enemigo y de Satanás. El propósito de la tentación es generalmente hacemos caer en pecado o ¿qué? O desviarnos de la voluntad de Dios. Eso es lo que busca, ese es el propósito de la tentación, desviarnos del plan divino, del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahora, la prueba es una situación que nos desafía o nos pone a prueba para revelar ¿qué? Nuestro carácter, nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Origen: las pruebas pueden venir de Dios como un medio ¿para qué? Diga, para fortalecernos y madurar, o de la circunstancia externa que nos desafía. El propósito de la prueba es fortalecer nuestra fe. Diferencia entre prueba y tentación. La principal diferencia radica en el origen y el propósito. La tentación proviene de la fuerza externa o interna que busca desviarnos, mientras que la prueba, aunque a veces dolorosa, es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Todos conocemos la historia, todos conocemos lo que vivió, hemos leído, hemos escuchado lo que vivió Job. Amén. Es algo que usted comienza a escuchar y a medida que va siendo narrada, usted dice: wow, a ninguno usted le desea que pase lo que vivió Job. Pero era necesario en la vida de Job, era necesario en él. ¿Para qué? Para que él pudiera conocer a su Dios. Job capítulo 42 versículo 5 dice: hasta ahora solo había oído de ti. Ese Dios que estuvo con Abraham, Isaac, Jacob, ese Dios que quizás usted ha escuchado en la iglesia cuando usted llega, que hizo un milagro, un hermano que cambió su vida, que restauró. Usted está escuchando de las maravillas de Dios, usted está escuchando de los milagros de Dios, usted está escuchando de un Dios que restaura. Mire lo que dice Job: pero ahora te he visto ¿con qué? Con mis propios ojos.
Antes lo había escuchado, ahora lo está mirando, lo que sucedió en su vida. Pero ahora está viendo cómo Dios ha restaurado su vida financiera, amorosa, en todas las áreas. El propósito de Dios, multiplicarle todo. Estas son pruebas. Cuando no sabes por qué vienen las pruebas, ¿qué dice Santiago? Que le preguntemos a Dios. Estamos en un momento difícil, estamos en ese momento de prueba. No cuestione a Dios, sencillamente usted vaya ante su presencia y dígale: Señor, heme aquí. Ayúdame, Padre amado, a caminar en tu verdad, a conocerte en medio de lo que estoy viviendo, Señor. Pero no permitas que haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Cuando comenzamos a leer allá en Santiago, mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan. Y graba esa palabra. Dios bendice ¿a quién? A los que soportan ¿con qué? Con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarla recibirán ¿qué? ¿La qué? Diga, la corona de vida que Dios ha prometido para ¿quiénes? A los que le aman. Esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa solamente es para los que le aman. Como comienza Santiago diciendo: Dios bendice a los que soportan. Soporta. ¿Tiene que ver con qué? Soportar tiene que ver con aguantar. Si le pongo el ejemplo de estas columnas, es el soporte de la estructura. Y Dios lo ha puesto a usted en el lugar donde está, en esta iglesia, en su familia, en su hogar, a donde usted esté, en su trabajo, como soporte, como columna. ¿Para qué? Para soportar, para aguantar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando seas tentado, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Tengamos eso presente. ¿Qué vamos a tener presente? Que en medio de la tentación, que en medio de la prueba, Dios no va a dejar que en tu vida venga una prueba de la cual no puedas soportar. Cuando seas tentado, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El tiempo, y escuche esto, el tiempo de la tentación y la prueba es ¿qué? Leve. ¿Qué nos dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, la tentación, la prueba, es leve, es momentánea. Dice su palabra que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un ¿qué? Un cada vez más peso de gloria en nosotros. En el momento, un momento difícil en nuestra vida, pero debemos tener presente que eso será ¿qué? Leve, pasajero, momentáneo. Una vez usted entienda y haya pasado la prueba, vendrá ese peso de gloria sobre usted. Jesús, el Hijo de Dios, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto fue ¿quién? Diga, tentado. ¿Y por quién fue tentado? Por el tentador. ¿Y quién es el tentador? Satanás. Él venció la tentación. Dice que nuestro Señor Jesucristo salió desierto en el poder del Espíritu Santo. Y una vez
resistidos, recibiremos la corona de la vida. Vamos a recibir los premios, vamos a recibir la recompensa, alegóricamente hablando, hermanos. Lo que Dios tiene para quienes, para los que le aman. Una vez vencido, una vez pasado ese momento que estamos viviendo, que estamos atravesando, Dios mostrará su poder, su gloria. ¿Por qué fue necesario? Porque estuvimos y vamos a vernos fortalecidos en medio de lo que acabamos de vivir, acabamos de afrontar o padecer. ¿Por qué? Porque estaremos llenos del poder del Espíritu Santo y vamos a tener en nosotros esas promesas, los que Dios tiene, pero solamente para los que le aman. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dices: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿en dónde? En la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Romanos capítulo 8, 28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, dice, todas las cosas nos ayudarán para bien. Amén. Y termina que esto es conforme a su propósito, los que son llamados. Todas las cosas nos van a ayudar para bien cuando usted ama a Dios. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, ese momento que quizás no entiendes en estos momentos, te va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, Él es fiel a su palabra. Si tú amas a Dios, Dios va a pelear por ti. Dios está contigo como poderoso gigante. Si tú amas a Dios, Él pelea por ti. Si tú amas a Dios, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú amas a Dios, Él cuida de tu familia. Si tú amas a Dios, Él cuida de tu esposo. Si tú amas a Dios, Él cuida de tu esposa. Si amas a Dios, venga lo que quiera venir a tu vida, Él será quien peleará por ti. Eso es una promesa para los que amamos a Dios, que todas las cosas nos van a ayudar para bien, aunque no entendamos ese momento difícil en nuestra vida. Una vez que usted pasa la prueba, una vez que usted pasa la tormenta, algo que le dijo Jesús a sus discípulos es, antes de subir, de estar en medio de la tormenta, Él le dijo, pasemos al otro lado. Y tú tienes que entender que si estás pasando o estás en medio de la tormenta, o estás en medio de la prueba, de la circunstancia, del dolor, del sufrimiento, prepárate, porque viene la promesa de Dios. Ten fe, ten paciencia, creed en mí. En medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de lo que estés viviendo, yo soy fiel a mi palabra y yo te ayudo, yo te levanto, yo te saco y yo te bendigo. Yo soy quien te doy la victoria, dice el Señor. Por eso gózate en el desierto. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Y Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Ahora, las pruebas son permitidas por Dios ¿para qué? Para bendición del creyente. En cambio, las tentaciones buscan ¿qué? La caída del creyente. La prueba ¿qué? Fortalecerte. La prueba busca ¿qué? Bendecirte. La prueba busca proyectarte o ponerte en un escalafón o un escalón mayor o superior al que estás viviendo. Ahora, si lo que estás viviendo, lo que está pasando en tu mente, en tu corazón, y tú sabes que te va a llevar al pecado, detente, porque no es de Dios. Es una tentación que te va a llevar ¿a dónde? No a la bendición, sino a la muerte. Dios no tienta,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sí, pastor, pero Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel. ¿Por qué Dios permite las tentaciones en nosotros? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él permitió las tentaciones en su Hijo. Y ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y Él lo va a permitir en ti. Porque ahora no eres tú, ahora es Cristo en ti. Y ya. Satanás induce para que caigas en pecado. Dios no te induce al pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Y como Él es bueno, Él no te lleva a algo malo. El tentador te va a llevar a lo malo, al pecado y a la muerte. No podemos decir que la tentación es de Dios, porque Dios es malo. Él es bueno. Amén. Uno de sus atributos es que Dios es bueno. Y a su nombre. Entonces, si está siendo tentado, no digas que es de parte de Dios. O es de Satanás o de tu propia ¿qué? Ahí es donde tenemos que analizar y distinguir entre la prueba y la tentación. En el versículo 14 de Santiago capítulo 1, seguimos leyendo, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es ¿qué? Atraído y seducido. Al principio de la creación, ¿qué hace Satanás? Engaña, tienta, ¿a quién? A la creación de Dios. Coge a la mujer y ¿qué hace? La tienta, ¿cómo? Engañándola. ¿Y qué provocó eso? De que la mujer ¿qué? Mirara, codiciara ¿y qué? Y pecara. Y más adelante lo vemos en ¿quién? En David. ¿Qué pasa en David? David es tentado. David abre la ventana, ve, observa, codicia y toma. O sea, peca. Lo vemos en ¿quién más? En Sansón. Sansón, ¿qué hace? Mira una filistea, le gusta la filistea y toma a la filistea acá. ¿Ah? Dios le dice a Josué: les he entregado la victoria, entren a Jericó, pero no tomen del tesoro. Ese es mi tesoro, es para mí. ¿Y qué hace acá? Entra, mira el manto, mira el tesoro, toma el manto, toma parte del tesoro y trae un anatema. La tentación, después que ha concebido, da luz a ¿qué? Al pecado. Y el pecado, siendo consumado a la luz, ¿qué hace? Diga, trae muerte. Y cuando es manifestado a la luz, vemos el pecado. Porque no es tanto lo que está dentro de ti, sino lo que sale de ti. Un pecado te lleva a otro pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por eso lo dice Santiago. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿qué? A la muerte. En el versículo 17 de Santiago, vemos el objetivo divino en la prueba. ¿Y qué nos dice Santiago? Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, de las estrellas, de las lumbreras, en el cual ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. Dios es ¿qué? Inmutable. Diga conmigo, Dios es inmutable, un atributo de Dios. Él no cambia lo bueno por lo malo. Dios dijo que iba a hacer contigo, que te iba a restaurar, que te iba a dar una familia, que Dios no va a cambiar a lo que Él dijo que iba a hacer en ti.
Dios lo va a hacer encima de lo que toque hacer. Dios dijo que me servirás, le vas a servir. Y aunque te desvíes, Dios te va a traer. Como tenga que traerte, Dios lo va a hacer. Y será lo mejor para ti. Pastor, pero yo conozco a algunos que se han desviado, que no están con el Señor. Yo quiero que usted entienda algo. El hecho de aceptar a Cristo en su corazón no es que usted pase acá al frente y usted acepte a Cristo en su corazón en un día. Por eso muchas personas, muchos predicadores dicen: no, es que me gané en una campaña a 1000, a 100 para Cristo. Aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Cómo están ellos con Cristo hoy en día? Cuando en verdad tú decides cambiar tu vida, en verdad tú deseas, tienes ese deseo en tu corazón, Dios lo ha puesto, y encima de lo que quiera venir, encima de lo que estés viviendo, tú te mantienes, no por una promesa, tú te mantienes sencillamente porque le amas. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros salimos ¿a qué? A llevar las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles, enseñándoles la verdad de Cristo, haciendo discípulos. Ese es el llamado que tiene cada uno de nosotros, de los que están aquí, de los que nos están escuchando, y es hacer discípulos. Nunca dejamos de ser discípulos. Yo nunca he dejado ni dejaré de ser un discípulo. Usted tampoco. Y usted tiene que ser instruido, enseñado, discipulado. Y usted tiene que ir y hacer discípulo. Si usted no entiende esto, hermano, de que no es que usted venga y caliente una silla y llevo 20, 10, 40, 50 años en una silla, todos los días viene a recibir, pero no estás cumpliendo con un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo. Pero es que ya no vivimos en la ley, pastor. La ley quedó abolida cuando Cristo vino. Cristo lo dijo: yo he venido al mundo, ¿para qué? No para abolir la ley, sino para que se cumpliese. Antes habían 200, 300 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay más de 2000 mandatos. Y uno de esos mandatos es ir y hacer discípulos. Es que usted sea un instrumento de Dios, un discípulo. Y la diferencia del llamado al escogido: el que es escogido, aunque peque, porque pecamos, usted va ante la presencia del Señor, reconoce su pecado, se aparta de él y está la misericordia de Dios. Pero el que no ha aceptado a Cristo en su corazón, el que no ha tenido un verdadero arrepentimiento, hoy goza del pecado y vive en el pecado. No le duele el estar en el pecado, no le duele mentir. ¿Por qué? Porque es que el pecado es como la anestesia. Te duerme y no sientes cuando estás pecando. El versículo 18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nos hizo nacer ¿por quién? Por la palabra de ¿qué? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Mire lo que sigue diciendo Santiago ahí en el versículo 18: para que seamos primicias, de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, el nuevo renacimiento que es en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora es la palabra de Dios. Ahora es el Hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo en nosotros. La salvación es de quién. La salvación no es de José, no es de Glenia, no es de Merce, no es de Maninelda, no es de Jaidive, no es de Gina, no es mía. La salvación es de Dios. Usted no es responsable de que sus hijos sean salvos, pero sí está en usted en instruirlos para que ellos sigan el camino de la salvación, que es Jesucristo. Amén. Nada del hombre tiene parte en la salvación. Solo Dios salva.
El único que salva es Dios. Nosotros no tenemos el poder de salvar. ¿Y qué dice el Salmo capítulo 3, versículo 8? La salvación es de ¿quién? De Jehová. Salmo capítulo 3, versículo 8 dice: la salvación es de Jehová. ¿Sobre qué? Sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora, Jonás capítulo 2, versículo 9, ¿qué dice? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La acción de la palabra produce la respuesta del creyente, descansando su fe ¿en quién? En Cristo. Y la palabra eterna garantiza la salvación. Terminamos con esta oración y la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 3. Y no nos metas en qué, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios añada bendición a su pueblo. La oración que tenemos que hacer: Señor, no permitas de que caiga en la tentación. Señor, no permita que mi vida se desvíe de tu propósito. Permíteme caminar en tu verdad. Permíteme día a día, Señor, vivir en tu amor, en tu paz. Vivir para ti, Señor, que aunque no sea fácil, sé que no será imposible, Señor, porque tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que tu poder, tu gloria sea manifestado en mi vida. ¿Para qué? Para soportar las pruebas, para poder resistir la tentación.